Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? So, Were they shot? yes. What happened? Is the person still there? We have units around. What happened? Who shot who? You came home and found who shot. Esta es la historia de un crimen que estremeció a Estados Unidos en los años 90. Un caso que, décadas después, sigue causando debate por la complejidad de los motivos, el impacto mediático y las preguntas sin respuesta. Hoy en Misterios en la Niebla, te contaré el escalofriante caso de los hermanos Menéndez, un crimen en el corazón de una de las familias más adineradas de Beverly Hills, que terminó en uno de los juicios más mediáticos de la historia. Corre el año 1989. En una lujosa mansión en el exclusivo barrio de Beverly Hills, California, vive una familia que, a simple vista, lo tiene todo. José Menéndez, un inmigrante cubano que había alcanzado el éxito como ejecutivo en el mundo del entretenimiento, y su esposa, Kitty, una mujer sofisticada pero inestable. Tienen dos hijos, Lyle y Eric Menéndez, dos jóvenes que, desde afuera, parecen llevar una vida de privilegio. Estudian en buenas universidades, viven rodeados de lujos y, para muchos, representan lo que cualquier familia desearía tener. Pero en la noche del 20 de agosto de 1989, todo ese brillo de perfección se rompería de la manera más brutal. Esa noche, Lyle y Eric llaman desesperados al 911. Con gritos y llantos, Lyle pide ayuda diciendo que han encontrado a sus padres muertos, asesinados en su propia casa. «Alguien ha matado a mis padres», exclamaba, mientras su hermano Eric lloraba en segundo plano. Cuando la policía llegó al lugar, encontró una escena espeluznante. Los cuerpos de José y Kitty Menéndez yacían destrozados por disparos en la sala de su casa. José había recibido un disparo directo en la cabeza mientras veía televisión, y Kitty fue asesinada en el pasillo tras intentar escapar, con varios disparos que la dejaron irreconocible. La brutalidad del crimen dejó a los investigadores perplejos. Al principio, la policía pensó que podría haber sido un robo fallido o un ajuste de cuentas. José Menéndez, con su éxito en el negocio del entretenimiento, pudo haber acumulado enemigos, y Kitty era conocida por sus problemas psicológicos y su consumo excesivo de medicamentos. Sin embargo, tras revisar la escena, algo no encajaba, no faltaba nada en la casa, y no había signos de entrada forzada. La mansión seguía intacta, excepto por los cuerpos de José y Kitty. Mientras tanto, Lyle y Eric, los hijos de la pareja, mostraban un dolor evidente. En las semanas que siguieron, se les vio juntos, devastados, asistiendo al funeral de sus padres y respondiendo a preguntas de los medios, siempre con un aire de tristeza, pero también de unidad fraternal. En entrevistas y declaraciones, expresaban lo mucho que extrañaban a sus padres y lo vacía que se había vuelto su vida sin ellos. Pero la imagen de hijos devotos pronto comenzó a tambalearse. Poco después de los funerales, Lyle y Eric comenzaron a gastar enormes sumas de dinero. En cuestión de meses, compraron coches de lujo, relojes caros, ropa de diseñador e incluso comenzaron a viajar por el mundo. Todo esto, por supuesto, fue financiado con la herencia que habían recibido tras la muerte de sus padres, una fortuna de más de $14 millones. El despilfarro de los hermanos Menéndez comenzó a levantar sospechas entre los investigadores. ¿Cómo es que dos jóvenes, que habían perdido a sus padres de manera tan violenta, podían estar tan preocupados por gastar dinero en lujos? La policía no dejaba de observar sus movimientos, pero no tenía pruebas suficientes para acusarlos de nada. Todo cambió cuando Eric, incapaz de soportar la culpa, confesó el crimen a su psicólogo. Aquí es donde la historia da un giro dramático. Eric Menéndez, el hermano más joven, comenzó a acudir a sesiones de terapia para lidiar con el trauma. Durante una de esas sesiones, confesó que él y su hermano Lyle habían matado a sus padres. Le reveló al psicólogo que llevaban meses planeando el asesinato y que la noche del crimen, tras dispararles, se fueron al cine para construir una coartada. Con esta confesión, el psicólogo, llamado Jerome Ociel, se vio en una posición ética complicada. Aunque debía guardar el secreto de la terapia, consideró que el riesgo de que Eric y Lyle fueran peligrosos era demasiado grande, así que informó a las autoridades. Sin embargo, no fue tan sencillo. La confesión de Eric a su psicólogo no fue suficiente para arrestarlos. Fue la novia de Ociel, que escuchó las cintas de la confesión,
quien finalmente fue a la policía y entregó la grabación. A partir de ese momento, el caso dio un giro total. Los hermanos Menéndez fueron arrestados y acusados del asesinato de sus padres. El juicio de los hermanos Menéndez fue uno de los más mediáticos de la historia. La defensa de los hermanos presentó un argumento que conmocionó a la nación. Alegaron que José Menéndez, su padre, había abusado de ellos durante años. Según la defensa, José no solo era un padre estricto y controlador, sino que también cometió abuso sexual repetido contra ambos hijos. Kitty, su madre, aunque sabía lo que estaba ocurriendo, nunca hizo nada para detenerlo. Esta versión de los hechos presentó a Lyle y Eric no como asesinos a sangre fría, sino como víctimas de años de abuso extremo que, según ellos, los llevaron al límite. Afirmaron que el miedo a seguir sufriendo los abusos y la desesperación los llevaron a cometer el crimen, convencidos de que no había otra salida. Sin embargo, la fiscalía tenía otra versión. Para ellos, Lyle y Eric Menéndez no eran víctimas, sino dos jóvenes codiciosos que asesinaron a sus padres para heredar su fortuna. Presentaron pruebas de cómo, tras el asesinato, los hermanos gastaron dinero en lujos, mostrando que lo único que buscaban era vivir sin restricciones financieras. El juicio dividió a la opinión pública. Mientras algunos creían que los hermanos habían sido víctimas de un abuso inimaginable y que habían actuado en defensa propia, otros veían a Lyle y Eric como dos jóvenes privilegiados que habían asesinado a sus padres por dinero. El juicio estuvo lleno de momentos dramáticos. Los hermanos rompieron a llorar en varias ocasiones, describiendo en detalle los abusos que sufrían, mientras los fiscales los acusaban de manipular la historia para evadir su responsabilidad. Incluso llegaron a comparar su situación con la de víctimas de abuso infantil, algo que generó mucho debate en la prensa. El primer juicio terminó en un empate, ya que los jurados no pudieron llegar a un acuerdo. Sin embargo, en el segundo juicio, llevado a cabo en 1996, la defensa no pudo convencer al jurado. Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, más de 30 años después, Lyle y Eric Menéndez siguen cumpliendo sus condenas en prisiones separadas. Sin embargo, su caso sigue siendo objeto de debate, con muchos documentales, series y libros que continúan explorando los detalles y las motivaciones detrás del crimen. ¿Fueron víctimas de abuso o asesinos fríos que planearon la muerte de sus padres por avaricia? La verdad, probablemente, siempre será un misterio. Este fue el escalofriante caso de los hermanos Menéndez. Una historia de traición, ambición y violencia familiar que, a pesar del paso del tiempo, sigue dejando una sombra oscura en la historia de los crímenes más impactantes de Estados Unidos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y déjanos un like.